Una España con la bomba. Suena a película de James Bond. Pero ojo, porque hoy nos sumergimos en un capítulo de nuestra historia que parece sacado de un thriller. El proyecto Islero. Un plan, real como la vida misma, para que España desarrollara su propio arsenal nuclear durante el franquismo. Prepárense para un viaje alucinante. Descifraremos por qué surgió esta idea, quiénes fueron los cerebros detrás del proyecto y qué obstáculos encontraron en el camino. Listos para descubrir una trama que pudo cambiar el destino de España. Empecemos por el principio. ¿En qué contexto histórico surge este proyecto Islero? Estamos hablando de la posguerra, la Guerra Fría. España en aquellos años era un país en una situación compleja. Por un lado, estaba aislada tras la Segunda Guerra Mundial, pero por otro, ocupaba una posición estratégica en plena Guerra Fría. Su relación con Estados Unidos era importante, pero también llena de tensiones, especialmente por las disputas territoriales con Marruecos, por Ceuta, Melilla y el Sáhara. Y claro, en este contexto, la idea de un programa nuclear propio se veía como una forma de ganar peso en el escenario internacional, de aumentar la autonomía y el prestigio de España. Y así nace el proyecto Islero. Dos figuras clave en sus inicios, el general Agustín Muñoz Grandes y el almirante José María Otero de Navascues. ¿Qué papel jugaron en todo esto? Muñoz Grandes, vicepresidencia del gobierno en aquel entonces, era un nacionalista convencido. Él veía la capacidad nuclear como una herramienta para que España se despegara de la influencia de otros países, sobre todo ante la amenaza de Marruecos tras la guerra de Ifni. Otero de Navascués, por su parte, dirigía la Junta de Energía Nuclear y compartía esa visión de España como potencia atómica. El nombre en clave del proyecto, Islero, es curioso. ¿Por qué eligieron el nombre del toro que mató a Manolete? Es una elección cargada de simbolismo, ¿verdad? Una clara referencia al poder y al peligro que representaba el proyecto. Pero más allá del nombre, los inicios del proyecto Islero fueron bastante complicados. Sí, parece que los científicos españoles tuvieron problemas para producir el plutonio necesario para una bomba. Franco, ¿qué opinaba él de todo esto? Franco apoyó la idea al principio, pero luego empezó a dudar de su viabilidad. A pesar de sus dudas, figuras clave como Carrero Blanco, Hombre Confianza, siguieron apostando por el proyecto. Entonces, en 1966, ocurre un hecho que lo cambia todo, el accidente de Palomares. Un accidente que marca un antes y un después en nuestra historia, y que también tuvo un impacto enorme en el proyecto Islero. Recordemos para los oyentes qué pasó exactamente en Palomares. Un bombardero B-52 estadounidense que transportaba bombas nucleares estrella en Palomares, Almería. Y aquí viene lo sorprendente. Científicos españoles, con Guillermo Velarde a la cabeza, logran acceder a información crucial entre los restos del accidente, incluido el diseño de bombas termonucleares. Increíble. O sea que un accidente acercó a España la posibilidad de tener la bomba. Exacto. España vio una oportunidad y se negó a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, en 1968. Este tratado, por si no lo saben, buscaba limitar la expansión de las armas nucleares en el mundo. La negativa de España era una señal clara de sus ambiciones. Y no solo eso, ¿verdad? Ese mismo año entra en funcionamiento el primer reactor nuclear rápido español, Coralí, capaz de producir plutonio para armas. Correcto. Y para 1969, España ya había producido sus primeros gramos de plutonio. Todo esto, por cierto, fuera del control del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IAEA, la organización encargada de supervisar el uso pacífico de la energía nuclear. O sea que España iba en serio con su proyecto nuclear. Pero, ¿qué ocurre después? Llega España a materializar su sueño nuclear. No tan rápido. Dentro del propio régimen franquista empiezan a surgir voces discordantes. Algunos cuestionan la viabilidad del proyecto y otros temen las consecuencias a nivel internacional. ¿Quiénes se oponían al proyecto y por qué? Figuras como Gregorio López Bravo temían que Estados Unidos respondiera con sanciones y que España acabara aislada en el panorama internacional. El debate interno era intenso, mientras Muñoz Grandes defendía a capa y espada la capacidad nuclear como sinónimo de independencia. Franco, con su habitual pragmatismo, priorizaba mantener el apoyo de Estados Unidos. Un dilema complicado. Independencia o apoyo internacional. Y tras la muerte de Franco en 1975, ¿qué pasa con el proyecto Islero? ¿Se abandona el sueño nuclear? Pues, sorprendentemente no. El proyecto Islero continúa, ahora bajo el gobierno de Adolfo Suárez. En serio. Un gobierno democrático impulsando un programa nuclear con fines militares. Suárez, aunque ya en democracia, buscaba una posición de neutralidad internacional y quería fortalecer la posición de España frente a Marruecos. Además, la inercia del proyecto era fuerte, pero la presión internacional se intensificaba. Claro, la construcción del centro Cinso, con capacidad para producir plutonio para varias bombas al año, no pasó desapercibida. Efectivamente. El mundo empieza a mirar con recelo las ambiciones nucleares de España. Y Estados Unidos, con Jimmy Carter en la presidencia, presiona a España para que abandone el programa y firme, de una vez por todas, el TNP.
Y España cede a la presión. Ante la amenaza de sanciones económicas y el fantasma del aislamiento internacional, España decide, en 1981, someterse a la supervisión de la OIEA. Este paso marca el principio del fin para el proyecto Islero. Un final que no llega de golpe, ¿verdad? No. La firma definitiva del Tratado de No Proliferación Nuclear por parte de España no se produce hasta 1987, ya bajo el gobierno socialista de Felipe González. Este es el punto final del proyecto Islero. Un capítulo de nuestra historia que nos deja con muchas preguntas en el aire, ¿verdad? Sin duda. ¿Habría sido una España nuclear un actor geopolítico más relevante? ¿Habría disuadido a Marruecos? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias a largo plazo? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre los caminos no tomados, sobre las decisiones que marcan el destino de una nación. Un tema apasionante que nos revela una faceta desconocida de nuestra historia reciente. Y ahora, si te parece, vamos a hacer una pausa para respirar hondo. A la vuelta nos adentraremos en los detalles más fascinantes del proyecto Islero. No se vayan, que esto se pone aún más interesante. Retomando el hilo del proyecto Islero, creo que es fundamental hablar de Guillermo Velar, del cerebro científico detrás de la bomba española. Sí, su figura es clave en esta historia. En los documentos que hemos consultado se le describe como un científico brillante. ¿Qué le hacía tan especial? Velarde era un experto en física nuclear, pero no solo eso. Gracias al accidente de Palomares logró descifrar el secreto de la bomba H, el método Teller-Ulam. Este diseño, mucho más potente que el de una bomba atómica convencional, solo lo dominaban las grandes potencias. Imagínate lo que significó para el proyecto Islero. O sea que España de repente tenía en sus manos la llave para desarrollar un arma terriblemente destructiva. Y todo gracias a la pericia de un solo hombre. Exacto. Y no olvidemos que España poseía y aún posee importantes reservas de uranio. El uranio es el combustible básico para energía nuclear y por tanto también para la fabricación de armas. Con Velarde y el uranio, España tenía los ingredientes principales para la bomba. Es increíble cómo un accidente como el de Palomares pudo impulsar el proyecto de esa manera. Y hablando de accidentes, ¿qué sabemos del reactor nuclear Coralí? ¿Qué papel jugó en este entramado? Coralí es otra pieza fundamental en la historia del proyecto Islero. Este reactor nuclear rápido instalado en la Ciudad Universitaria de Madrid en 1968 tenía la capacidad de producir plutonio apto para uso militar, un paso importantísimo hacia la bomba atómica. Entiendo. Pero Coralí era un reactor experimental, ¿no? ¿Realmente podía producir suficiente plutonio para un programa armamentístico a gran escala? Esa es la gran pregunta. Aunque era experimental, su capacidad para producir plutonio no era despreciable. De hecho, según las fuentes que hemos consultado, en 1969 se obtuvieron los primeros gramos de plutonio español gracias a Coralí. Y lo hicieron en secreto sin el conocimiento de la OIEA. Es decir, que España ya estaba produciendo plutonio para armas, mientras negociaba con Francia la construcción de Vandellós-Vento, una central nuclear mucho más potente. Un doble juego en toda regla. Podríamos decir que sí. España jugaba en varios tableros a la vez, investigaba y desarrollaba la bomba, producía plutonio a pequeña escala con Coraleol y colaboraba con Francia para construir Vandellós-Saguera. Y según algunas fuentes, Vandellós-Saedo tenía un objetivo oculto. Producir plutonio a gran escala para el programa nuclear militar, ¿no es así? Exacto. La tecnología francesa de Vandellós-Saedo permitía extraer plutonio de los residuos nucleares. En teoría, este proceso escapaba al control de la OIEA, una jugada astuta por parte de España. España, en plena Guerra Fría, tejiendo una red de alianzas y desarrollando tecnología propia para conseguir su objetivo. Mujeres que bar. Que pese su legión y sus posenda. Y todo esto con la mirada puesta en el estrecho de Gibraltar, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Controlar el estrecho le daba a España un poder de negociación enorme, y frente a Marruecos, la posesión de la bomba atómica habría sido un elemento disuasorio muy importante. Imagínate el impacto que esto habría tenido en la historia del Sáhara Occidental. Pero el sueño nuclear español se topó con un muro infranqueable. Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos siempre estuvo presente en esta historia, influyendo en las decisiones de España, incluso durante la transición, cuando se suponía que España recuperaba su plena soberanía. Es curioso, ¿verdad? La ambición de España por ser una potencia nuclear chocaba con su dependencia de Estados Unidos. Así es. Esa dependencia, tanto económica como militar, marcó el destino del proyecto Islero. Tras la muerte de Franco, Estados Unidos intensificó la presión para que España abandonara sus aspiraciones nucleares. Sanciones económicas, aislamiento internacional. España no podía ignorar esas amenazas, sobre todo en un momento en el que buscaba integrarse en la comunidad internacional. Correcto. Y al final, España renunció a la bomba, firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y se integró en la OTAN. Un final que para algunos fue una derrota, pero que para otros fue una decisión pragmática que evitó males mayores. Sea como sea, el proyecto Islero nos deja un legado de preguntas y controversias que aún hoy siguen vigentes. Hay un episodio en particular que me ha llamado mucho la atención. ¿Te refieres al informe que Velarde entregó a Carrero Blanco justo antes de su asesinato? Exacto.
ese informe radiactivo, como lo llamó Díez Alegría, que supuestamente confirmaba que España podía producir 3 bombas de plutonio al año. Algunos creen que este documento pudo estar relacionado con la muerte de Carrero Blanco. Es un tema delicado. Hay muchas teorías conspirativas sobre la muerte de Carrero Blanco. Algunas apuntan a la CIA, que vea con recelo las ambiciones nucleares de España. ¿Crees que es posible que la CIA estuviera involucrada en el asesinato de Carrero Blanco para frenar el proyecto Islero? Es difícil saberlo con certeza. Hay pocas pruebas y muchas especulaciones. Lo que sí sabemos es que la muerte de Carrero Blanco, un firme defensor del proyecto Islero, fue un duro golpe para las aspiraciones nucleares de España. Un golpe que, sumado a la presión internacional, terminó por enterrar el sueño de una España nuclear. Y ahora, si te parece bien, vamos a hacer una pausa para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. A la vuelta analizaremos qué habría pasado si España hubiera seguido adelante con su proyecto nuclear. ¿Te parece? Retomando lo que comentábamos antes de la pausa, es inevitable preguntarse qué habría pasado si España hubiera seguido adelante y se hubiera convertido en una potencia nuclear. ¿Cómo habría cambiado nuestra historia? Es un ejercicio de imaginación fascinante, ¿verdad? Imaginemos una España con un arsenal nuclear a finales de los 70. Habría sido diferente la transición. Habría tenido más peso en las negociaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea. Y a nivel internacional, ¿cómo habría reaccionado el mundo ante una España nuclear? ¿Habríamos sido aceptados en el club de las potencias atómicas o nos habríamos aislado aún más? Es difícil predecir con certeza, pero lo que sí está claro es que la posesión de armas nucleares habría cambiado la percepción de España en el mundo. Para bien o para mal, se nos había visto como un actor con más capacidad de influencia, al menos en nuestro entorno regional. ¿Crees que habría servido para disuadir a Marruecos y evitar conflictos como el del Sáhara Occidental? Es posible. La disuasión nuclear es un concepto complejo, pero en este escenario hipotético, es probable que Marruecos hubiera sido más cauteloso a la hora de desafiar a una España con capacidad nuclear. Claro, la amenaza de una respuesta nuclear, aunque remota, habría sido un factor a tener en cuenta. Pero también hay que considerar las posibles consecuencias negativas. Por supuesto. La proliferación nuclear es una de las mayores amenazas para la paz mundial. Una España nuclear habría contribuido a aumentar la tensión internacional, especialmente en un momento tan delicado como la Guerra Fría. Y no olvidemos el coste económico de un programa nuclear militar. Mantener un arsenal nuclear con la infraestructura necesaria para su desarrollo y almacenamiento habría supuesto un gasto considerable para un país como España, que en aquella época estaba en plena reconstrucción económica. Un coste que quizás no habría compensado los supuestos beneficios estratégicos. Al final, la decisión de renunciar al arma nuclear fue en gran medida una decisión pragmática. Pragmática y en cierto modo inevitable. España, a pesar de sus ambiciones, no podía ignorar la presión internacional. Estados Unidos, como hemos visto, jugó un papel decisivo en el desmantelamiento del proyecto Islero. Es cierto. La dependencia de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría limitó el margen de maniobra de España. La amenaza de sanciones económicas y el aislamiento internacional fueron argumentos de peso para que España renunciara a la bomba. Al final, el sueño nuclear español se quedó en eso, en un sueño. Un capítulo fascinante de nuestra historia que nos invita a reflexionar sobre los caminos no tomados, sobre las decisiones difíciles que a veces deben tomar los gobiernos, y sobre las consecuencias tanto positivas como negativas de la posesión de armas nucleares. Un capítulo que, a pesar de su final abrupto, los recuerda que España, en un momento dado, estuvo a punto de formar parte del selecto club de las potencias nucleares. Una posibilidad que sin duda habría cambiado el curso de nuestra historia. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro viaje por el proyecto Islero. Espero que les haya resultado tan apasionante como a nosotros. Un tema que nos invita a seguir investigando, descubrir más detalles de esta historia que durante tantos años permaneció oculta. Sin duda un capítulo que nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado. Y quién sabe, quizás también a afrontar los desafíos del presente. Hasta la próxima, y recuerden, la historia siempre nos reserva sorpresas